¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, jueves 14 de febrero. No es normal, lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santiago no es normal, y no son palabras mías, sino del presidente de la Xunta de Galicia y presidente también del Partido Popular, que esta mañana, después del Consejo de la Xunta, calificaba de esta forma lo que hoy tenía lugar en la capital de Galicia. 4 nuevas detenciones dentro de la Operación Pokémon, en realidad de una extensión de la Operación Pokémon que ha merecido un nombre aparte. Operación Manga ha sido bautizada de esta manera. Entre los detenidos, el concejal de tráfico de la ciudad, el gerente de Aquagés de Santiago, el exasesor de Gerardo Conderroa, el exalcalde Ángel Espada, el promotor musical Jesús Fuentes, organizador, entre otros, del concierto de Bruce Springsteen, y además ha sido registrada durante horas en la casa del ex regidor Gerardo Conderroa. Así que gravísima crisis institucional la que se está viviendo en la capital de Galicia. Como les decía, hoy hablaremos de lo que ha pasado allí, porque ha habido más detenciones, no solamente aquí en Galicia, sino en otros puntos de la geografía, principalmente en Cataluña, que como saben tiene ramificaciones también de esta operación Pokémon. La situación de Santiago de Compostela ocupará la portada de nuestro programa de hoy, pero hablaremos también de la situación procesal del exministro José Blanco. El cerco parece que se estrecha. Hoy un periódico de Madrid, en concreto El Mundo, publicaba que la Fiscalía es partidaria de que se procese al exministro lucense, que como saben está implicado también en otra operación que también está instruyéndose desde Lugo, en este caso en la Operación Campeón. Pero para completar un poco el círculo de las malas noticias de los últimos días, seguiremos hablando del caso Bárcenas y del lío en el que cada día se está metiendo el Partido Popular para tratar de explicar cuál es la relación laboral que mantenía o que todavía mantiene, porque todavía no lo tenemos muy claro, el ex tesorero del Partido Popular. Muchos frentes abiertos. Tendremos también tiempo de comparar la situación que se está viviendo ahora, año 2013, con la que se vivía en España en el año 1994. Veíamos ayer esa comparación entre esa petición de dimisión que pronunciaba José María Aznar en aquel lejano 1994 y la que ayer pronunciaba en el Congreso de los Diputados el actual líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchos asuntos que vamos a compartir esta noche con una mesa muy nutrida, muy competente. Miguel Ángel Bastos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Marta Rodríguez Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Príncipe, muy buenas noches. Malas. La verdad que son malas. Sí, ¿cómo de malas? Muy malas, ¿no? La gente está muy desanimada. Lo que yo noto es que está la gente fastidiada. Época muy complicada. Rubén Pérez, muy buena noche. Carlos Punzo, muy buenas noches. Y don Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches también. Buenas noches, bueno, pues para tener en principio toda la información de este día tan intenso que ha tenido lugar en toda Galicia, pero de una forma muy particular en Santiago de Compostela, como les decía, nos vamos ya hasta el plató de informativos. Uxía Rodríguez tiene todos los datos, así que adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como decías, la operación Pokémon con epicentro en Galicia se ha ramificado. Nuevas redadas y 9 detenidos más. Esta vez no solo en nuestra comunidad, también en Asturias y Cataluña. Esta mañana la juez de Lugo, Pilar de Lara, daba una nueva vuelta de tuerca a esta trama que investiga supuestos sobornos de empresas a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios públicos. 3 puntos de España se han visto unidos hoy por una ramificación de la Operación Pokémon que también tiene nombre, Operación Manga. Comenzamos en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela, donde han sido detenidas 4 personas. El concejal de seguridad del concello, Albino Vázquez, el exedil compostelano y exjefe de gabinete de Gerardo Conderroa, Ángel Espadas, José Luis Míguez, gerente de Aquagest en la capital gallega, y el empresario Jesús Fuentes, socio de Ángel Espadas. Nos vamos ahora a Asturias. Allí ha sido arrestado el miembro del PP, Joaquín Fernández Díaz. Y terminamos en Cataluña, donde han sido detenidas otras 4 personas. 2 empresarios vinculados a la gestión de sanciones de tráfico, un cargo del Consejo Comarcal de la Selva, y Robert Fauria, alcalde de Ciu, en Sant Hilari Sacalm, Girona. A lo largo del día hemos presenciado numerosos registros. Vamos a comenzar en la casa del exalcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conderroa. 4 horas han estado los agentes del Servicio de Aduanas en el domicilio del exregidor. Llegaron a las 10:15 de la mañana y no salieron hasta las 2:10 de la tarde. Se llevaron varias cajas con documentación. Conderroa estuvo dentro de su casa durante todo ese tiempo. Varias horas también duró el registro de la casa del concejal de seguridad del Ayuntamiento de Santiago. Los agentes llegaron al domicilio de Albino Vázquez en la parroquia de Arins a las 8:30 de la mañana. 3 horas después, el edil salía detenido en un coche del Servicio de Aduanas.
La casa de Ángel Espadas, concejal del PP hasta 2011 y jefe del gabinete de Conde Roa después, fue la primera en ser registrada. Allí llegaron a las 8 de la mañana, una operación que terminó con el exedil arrestado. Los agentes también estuvieron en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. De allí se llevaron varios expedientes de los departamentos de contratación, tráfico, informática y de la Secretaría del Concello. La sede que tiene Aquagés en la capital gallega, situada en la céntrica Rúa do Vilar, fue el escenario del registro más largo de la mañana. Después de 6 horas salía detenido el gerente de la firma de gestión del agua, José Luis Míguez. Lo hacía escoltado por 2 agentes y cubriéndose la cara ante la presencia de los medios. Amplio despliegue también en Girona. Agentes de la Agencia Tributaria y del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron la Diputación, el Consejo Comarcal de la Selva, varias empresas y los domicilios de los 4 detenidos. Santiago de Compostela se ha convertido de nuevo en el centro de esta trama de corrupción. No era la primera vez que veíamos registros en el ayuntamiento ni concejales imputados. El propio alcalde de la ciudad está acusado de un delito de tráfico de influencias en el marco de esta operación Pokémon. Ante estos nuevos escándalos, Alberto Núñez Feijóo ha alzado la voz en tono de advertencia. O que está a suceder no Concello de Santiago non é normal. E, en consecuencia, o que temos é que estar moi atentos para tomar as medidas que procedan. Serán necesarias explicacións, desculpas e, por suposto, o que está ocurrindo no Concello de Santiago entendo que a ningún cidadán de Compostela ni a ningún cidadán de Galicia lle parece normal. Sobre outros concellos de cidades de Galicia non opino. El alcalde de Santiago, Ángel Currás, estaba hoy en Madrid. A su regreso canceló toda su agenda pública. Su equipo pidió prudencia por él, mientras la oposición ya reclama la dimisión del regidor. Colaboración por parte do Goberno coa Xustiza foi así desde o primeiro momento e seguirá sendo así en todo o que se nos requira. Currás non é o home que pode aportar ni moito menos esa solución de estabilidade a este Concello. En ano e medio que teñamos esta situación é absolutamente rocambolesco e, desde logo, isto implica medidas drásticas, non? El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anunciado que los 9 detenidos comenzarán a pasar a disposición judicial a partir de mañana. Están acusados de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, prevaricación y, en algunos casos, falsedad documental y blanqueo de capitales. La jueza Pilar de Lara tomará declaración primero a los 4 detenidos gallegos. Hay un buen número de políticos imputados y solo en esta operación Pokémon, porque si ampliamos la mirada a otros casos, la lista todavía sería más larga e incluiría, por ejemplo, a José Blanco. El fiscal que lleva el caso Campeón pedirá que el Tribunal Supremo juzgue al exministro por supuesto tráfico de influencias. Lo acusará de usar su posición para favorecer a José Antonio Orozco, actual presidente de Azcar. José Blanco ha sido muy escueto hoy a la hora de hablar del tema. El fiscal va a pedir su procesamiento. Si finalmente se le procesa, ¿tiene pensado dimitir? Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia. Mucho que analizar en la tertulia de hoy, pero antes Marina Quiavegato nos trae la propuesta de esta noche para que todos podáis formar parte de este programa. Hola a todos, pues sí, pues estamos aquí hablando de Internet, tenemos un día muy cargado, una mesa también con pesos pesados, ya lo decía Fernanda, así que esperamos muchas opiniones y muchos comentarios en Internet. Podéis participar con la etiqueta que llevamos poniendo en los últimos días, #corrupción vía V. Eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis que vuestro comentario aparezca en las pantallas de todos los espectadores y así, por supuesto, podáis participar de nuestra tertulia. También ya sabéis que no tenemos olvidado ni al Facebook ni a nuestro email vía v@vtelevisión.es. Esas son las vías de comunicación, ya están abiertas y ya estamos esperando vuestros comentarios. Bueno, pues muchas gracias, chicas. En estos momentos esos 4 detenidos aquí en Santiago de Compostela estarían en la comisaría de la propia capital de Galicia a la espera de pasar a disposición judicial, algo que, como nos contaba Uxía, se produciría en las próximas horas, exactamente mañana. Está previsto que estas 4 personas sean interrogadas por la jueza Pilar de Lara. Don Carlos Príncipe, hay tantos Carlos aquí hoy. Don Carlos Príncipe. Pues mire, yo primero estoy preocupado, porque el fenómeno de la corrupción es lo que más daño le puede hacer al sistema democrático en un momento de crisis.
Y yo creo que en este momento cualquier loco que levante una bandera populista con discurso de derecha o discurso de izquierda nos va a dar un susto terrible, ¿no? A todos. Segunda cosa, hombre, me gustaría que la jueza terminara algo. Me parece muy bien que investigue todo lo que quiera, pero que haga algo, que termine algún sumario. No terminó todavía el de la Carioca, no sé qué pasó con lo de la muralla. Lo que pasa es que la Pokémon, el hecho de que siga deteniendo quiere decir que el sumario está muy vivo, la instrucción está muy abierta. Usted comprenderá que los ciudadanos tenemos... A ver, si usted me trae su hija a mi consulta y yo tardo 6 años en diagnosticarle y se muere por el camino de un cáncer, no me hace usted... Los jueces tienen que ser como los médicos, resolver. Entonces, a lo mejor no, lo que tiene que hacer es no hacer una anécora. A lo mejor no hay que ir a mega procesos e ir procesos, Santiago por un lado, trocearlos, Lugo por el otro, devolverlos. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Seguro que eso el Poder Judicial tendrá que pensar sobre ese tema. Pero claro, una señora sola con ramificaciones en Cataluña, bueno, si es así, llévelo usted a la Audiencia Nacional, no sé si me entiende. Es decir, ahora, yo estoy de acuerdo, yo quiero que se investigue más. Y además, creo que el mal de la corrupción está en la sociedad española. Es decir, estos comportamientos corruptos de yo te enchufo a ti a estos, yo los vivo en la ciudad de Vigo. Yo he perdido la mayoría en el partido porque desde el Ayuntamiento y desde el Puerto antes se compró a mucha gente con empleos para poder cambiar la voluntad democrática del partido. Déjeme terminar. Sí, porque vamos a ir yo creo haciendo que, intervenciones muy por largas. último, creo que además de que la jueza termine, hay un tema gravísimo en Santiago. Yo creo que en Santiago no es el momento de que los partidos democráticos se tiren las piedras. Hay que hacer un gobierno de salvación. El PP debe conservar la alcaldía porque tiene la mayoría expresada en los votos, pero le corresponde al Partido Popular mover ficha y ofrecer un gobierno de concentración, un gobierno técnico y transparente que devuelva la credibilidad a las instituciones. Si no, van camino de una gestora. Hablamos de que ha pasado año y medio desde las elecciones municipales, que Ángel Currás es el segundo alcalde, el primero fue Gerardo Conderroa, y hay propuestas ya específicas. Hablaremos en el transcurso del programa de hoy con un diputado de AGE, en concreto Xavier Ron. Desde AGE se está pidiendo efectivamente la disolución del ayuntamiento y la convocatoria de elecciones. Hablaremos con un técnico también para que nos explique si esta fórmula que se está reclamando desde AGE es posible. Marta. Yo creo que la fórmula no es posible, pero bueno, todos sabemos que un presidente de una comunidad autónoma y un presidente de un gobierno sí pueden adelantar la convocatoria de unas elecciones, pero no sucede lo mismo en una corporación local. Las elecciones municipales son cada 4 años. Pero el Consejo de Ministros puede disolver hay excepciones. Hay una excepción que es la de Marbella, puede ser excepción sí, como la de Marbella, que sí tomó cartas en el asunto en el gobierno y se nombró una gestora mientras no se gobernaba. Sí. Ahora, si tenemos que resumir en una frase, yo creo que la frase del presidente de la Xunta resume muy bien el sentimiento y el sentir que tenemos en este momento la mayoría de los gallegos, que no es normal lo que está pasando. Pero exactamente, Marta, ¿qué significa no es normal? Hombre, ¿Por parte de quién no es normal? Porque no es normal lo que han provocado los políticos de Santiago, no es normal lo que ha provocado Fernanda, la jueza, ¿qué es lo que no es normal? Lo que está pasando en este momento pues, en determinadas instituciones con la clase política, que está cada día pues, saliendo a la palestra un caso de corrupción y, lógicamente, en eso estamos implicados todos los partidos políticos, porque no pensemos que esto es una cuestión que afecta exclusivamente al Partido Popular, porque el que lo tome así se equivoca. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer los grandes partidos representados a nivel estatal y a nivel Galicia es sentarse. En Galicia lo vamos a hacer a través de una comisión, a nivel estatal también se va a hacer, pero sentarse y poner soluciones encima de la mesa para prevenir, para erradicar y para castigar también casos de corrupción, porque los primeros afectados somos nosotros, las personas que en un momento determinado de nuestra vida nos dedicamos a la política, personas que estamos afiliados a un partido político, que pagamos nuestras cuotas y colaboramos en el mantenimiento de nuestra organización, y resulta que después pues nos pasan este tipo de cosas. Los primeros que queremos que se investigue, que se llegue hasta el final y que se castigue, sea alguien de nuestro partido, sea alguien que esté involucrado en alguno de estos casos, somos nosotros los primeros interesados. Bueno, Marta habla de ese proyecto a medio y largo plazo que involucra a todos los partidos, pero Rubén, a corto plazo, ¿qué hay que hacer ya en el Ayuntamiento de Santiago? Porque supongo que la perplejidad es absoluta entre la ciudadanía en estos momentos. Bueno, nos fai uns meses pedíamos a solución Marbellí, é dicir, nun determinado momento pois as forzas que estábamos presentes no Parlamento andaluz, dependendo desa representatividade, se trasladou a unha, digamos, unha xestora dentro do goberno. Eu creo que agora, nesta situación,
Co increcendo que vai o tema, pensamos que hai que facer eleccións anticipadas. E perfectamente a lei o permite, porque a lei di que unha decisión do Congreso do Senado se traslada e a partir de aí unha convocatoria a través do Consello de Ministros de eleccións anticipadas. Eu creo que xa non queda outra opción, e así o expresaron os compañeiros de Esquerda Unida de Santiago ese mesmo, Xavier Ron, que é coordinador, e tamén deputado. Eu creo que é a solución que a ciudadanía está demandando. Primeiro, por unha cousa moi sinxela. Eu non creo que a corrupción este destrozando este sistema. Eu creo que este sistema é precisamente corrupto, porque o que alentou durante moitos anos este sistema, sobre todo a partir dos anos 90, o neoliberalismo, era que había que privatizar servicios municipais. Coa privatización de servicios municipais entraron este tipo de empresas que entenden que o concurso público e o gaño se dou un sobre por debaixo da mesa. Sempre poño o exemplo de París, é que os gobernos municipais están recuperando a xestión da auga. O goberno de París, dende o ano 2010, gestiona directamente cunha empresa municipal a auga porque se deron conta que moitísimos casos de corrupción entraban pola privatización dos servicios municipais. Entón, claro, se nos defendemos que o Concello non ten que ter ningún tipo de actividade social, é dicir, de empresa social, de empresa de teleasistencia, se decimos que todo iso ten que ser empresas privadas, as empresas privadas compiten e ao fin e ao cabo entran de unha maneira escandalosa na gestión de servicios esenciais, o transporte, a auga. Eu creo que aquí o que ten que tomar de algunha vez o goberno é que servicios municipais ten que gestionar directamente o Concello e non pode entrar ningunha empresa a gestionar algo que nos entendemos que é un servicio. Eu creo que as eleccións anticipadas, primeiro, se poden facer, xa se fixeron en algunha ocasión, o permite a Lei Orgánica de Bases Locais. Eu creo que non procede outra cousa, porque aparte, cando non se sabe que recursos económicos tiveron determinados partidos para empeñar esa campaña electoral. Miguel, o problema da corrupción ten que ver ca privatización de servicios municipais? Non necesariamente, por exemplo, temos en México a Pemex, que é unha cousa perfectamente pública, unha empresa de xestión estatal que non está privatizada, debe ser a cousa máis corrupta que hai no mundo. Temos en Venezuela PDVSA. Cuidado co que dices con Pemex. No, pero que é algo sabido. Teníamos aquel sindicato, aquel que se chamaba La Quina, que hubo que ir a buscarlo con tanques a casa, aqueles sindicatos que tiñan, Fidel Velázquez, o PDVSA en Venezuela, que son totalmente públicas. A corrupción, por desgracia, é algo que eu sepa, que me gusta estudiar estas cousas. Desde que hai goberno hai corrupción. Estas cosas que estamos vendo se facían nos tempos dos romanos, cos publicanos. Os publicanos eran contratistas de servicios públicos que sobornaban os gobernantes para ter estes cargos, por eso estaban condenados na Biblia. Non é unha cousa nova. Non hai máis corrupción agora que antes? Eu creo que non. Mira, vou dicir o que penso. O que agora se sabe. Exactamente. E agora, digamos que está como mal vista. Antes se entendía que era formaba parte do orden das cousas. Calquera que estudia a Segunda República, por exemplo, que é unha etapa que agora está moi mitificada, ve que aquele escándalo de Estraperlo, escándalos de todo tipo, a restauración aqueles dos tranvías de Barcelona, había uns escándalos tremendos. Sempre hubo escándalos, a marca de Salamanca na restauración, antes da restauración, sempre hubo escándalos, porque sempre hubo, e calquera que estudia un pouco a administración pública, que lea un libro de administración pública histórico, ve que sempre hubo este fenómeno. É máis, a forma de corrupción que hai agora non son novas. Existiron sempre, e además con a mesma forma sempre. Hai unha especie de contrato público con algún tipo de empresa e esa empresa leva a comisión que reparte co gobernante, punto. Sempre foi así. Pero que a crise económica que está... O que pasa... A ver, vou dicir unha cousa cruel. Sartori, que é un señor que foi premio Príncipe de Asturias, que é un político mortal, decía que prefería un político corrupto a un tonto. Hai que escoller entre unha cousa e outra. A veces... Lo malo es cuando tienes corruptos y tontos. E aí vai o meu argumento. O que non se perdona ahora, que ainda por riba de corruptos sean os ineptos. Exactamente, ese es el problema. Si o gobernante, houbera traballo, a economía fora ben, certo doses de corrupción, pero ainda aquí, hai Estados Unidos, hai en todas partes do mundo, non vamos a pensar que non somos máis santos que os demais. É dicir, a diferencia de corrupción entre España e Suecia é relativamente... En China a corrupción é inmensa, pero en China se tolera máis ou menos porque o país vai prosperando. La hai en Cuba, que é un sistema comunista. Non estou facendo apoloxía da corrupción aquí hoxe, pero quero dicir que é un fenómeno que non inventamos nós, nin inventamos aquí. O sea, esa práctica é algo así. Yo non sei se nos consuela, Manuel, esta tesis de Miguel. Miguel Anso conoce muy bien la naturaleza humana. Yo estaría de acuerdo en que el ser humano no es bueno por naturaleza. De Rousseau nada, ¿no? De Rousseau nada, y que la corrupción forma parte de un instinto natural en el ser humano, natural, que no es nada natural, es social. Pero por eso hay sistemas que permiten corregir mejor esa tendencia, como la agresividad humana, etcétera, ¿no? Es mejor, Freud decía que el día en que un hombre le lanzó a otro un insulto en vez de una piedra, la humanidad progresó enormemente. Bien, hay que contar
con que la tendencia a la corrupción existe. Pero yo matizaría algo a Miguel Anxo. Yo creo que no todo el mundo se corrompe de la misma manera y que tampoco se corrompe en general de la misma manera la derecha que la izquierda, que también ahí hay diferencias individuales, por supuesto que no de un modo absoluto. Y por eso cuando escucho fórmulas, tú ahora la decías también, Marta, como la clase política, yo soy un poco reticente a ese tipo de expresiones porque es como lo que resuena en eso es el todos iguales, derechas, izquierdas, etc. Por ejemplo, un argumento fundamental de la izquierda, de Izquierda Unida, por ejemplo, es que apenas o prácticamente no tienen casos de corrupción en sus filas. Sabemos que cuando Anxo Quintana se dio un paseo en yate, perdió muchos miles de votos. Sabemos que cuando la izquierda descubre un escándalo de corrupción, hay una culpabilidad que tiene que ver con que el ideal de izquierdas precisamente se sustenta en el bien común, en el bienestar, etc. Bueno, en Andalucía sigue gobernando el Partido Socialista. Sí. Vamos a ver, yo no niego... Con ni Izquierda mucho... Unida. No, pero estoy diciendo... Una investigación parlamentaria que aquí en Galicia non se fai. Claro. Sí. Unha comisión de investigación parlamentaria sobre os seres que me gustaría que aquí en Galicia se fixera. Está aprobada. Pero la relación que un sujeto de izquierdas tiene al ideal y uno de derechas es diferente. Normalmente, ¿Y el Partido Socialista es de derechas o de izquierdas? El Partido Socialista, es un partido genéticamente de izquierdas, pero también es verdad, vamos a ver, ¿cuál sería el modelo de corrupción del Partido Socialista? Que cuando pone más el acento en el ideal, la campaña en la que dice 100 años de honradez, es cuando más retorna la corrupción. Es decir, como un efecto de retorno de eso que el ideal pretende negar de la naturaleza humana. Entonces, yo creo que no todos son iguales y además un apunte de actualidad. Yo creo que la responsabilidad de un partido que está en el gobierno en la corrupción no es la misma que un partido que está en la oposición. La corrupción actualmente en el PP, además de que cuantitativamente hace que tenga una dimensión cualitativa, provoca efectos reales que son justo lo contrario de lo que decían querer evitar. La corrupción en el PP supone que aumenta la prima de riesgo, que tiene efectos económicos que nos traen problemas a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes. Entonces, me parece de una gran irresponsabilidad que no se adopten medidas claras y decididas frente a ese tipo de fenómeno. Y es lo que de algún modo se echa en falta. A mí me parece que efectivamente hay una cierta irresponsabilidad en la gestión de esta crisis, especialmente del presidente del gobierno, ¿no? La gestión de la crisis, efectivamente, de cómo se está gestionando esta crisis, parece que es manifiestamente mejorable y no solamente lo decimos los medios de comunicación, sino que desde el propio Partido Popular alguien está echando de menos una gestión un poco más inteligente de todo lo que está pasando. Una frase más. Yo creo que en la serie de los dirigentes del PP en este momento se destaca Feijóo, por ejemplo, con una posición diferente. Y hay que admitirlo. ¿A qué responde esa posición? Bueno, yo no tengo que dudar que quizás a una posición ética diferente a otros. A una posición estratégica. A una posición estratégica, un cálculo, o a sencillamente que no tiene por qué tener miedo a ningún chantaje. Esa es la testa. Cosas que otros tal vez... para escuchar primero a todos, Carlos Punzón. Sí, yo escuchando lo que decíais de Feijóo, es cierto que le está marcando una pauta distinta al resto del partido, en el resto del Estado, desmarcándose incluso diciendo de Bárcenas que es de los del PP que le repugna, exacto. Pero también hoy ha hecho una cosa que es comprensible en la hora que lo hizo, que es decir que no es normal lo que ocurre en Santiago, pero él mismo ha activado el cronómetro, su propio cronómetro, porque si para el presidente de un partido no es normal lo que ocurre dentro de su partido, es el primero que tiene que tomar medidas. Entonces, yo creo que es normal que pase el día de hoy para asegurarse que ha pasado, pero de mañana no puede pasar que el presidente de un partido que dice que no es normal lo que ocurre dentro de su partido haga algo.
Si no, estará determinando cierta incapacidad. Aclaró también la información que él tenía en ese momento. No, por eso digo que es cuando él tenga más comprensible información, declaren los detenidos y se sepa lo que hay, lógicamente él como presidente del Partido Popular de Galicia tendrá que tomar decisiones, eso está claro. Yo creo que lo ha dejado claro hoy. Hay que recordar que las actas de los concejales son de los concejales, la capacidad que tiene el presidente del partido a un consejero lo puede cesar, a un concejal no lo puede cesar, a un alcalde no lo puede cesar, depende de que... Dentro del partido efectivamente. Vamos a volver un momento al plato de informativos, porque hoy ha sido un día de auténtica locura en Santiago de Compostela, así que hemos hecho un pequeño cronograma de este día de infarto. Uxía nos comentaba los puntos de interés informativo que hoy ha acumulado la ciudad, pero para que quede todo un poco más claro y que se hagan una idea de la intensidad del día, Marina Cadegato nos va a contar qué ha pasado exactamente desde primera hora de la mañana. Marina, adelante. Es que hemos estado muy pendientes desde muy temprano, desde primera hora, como decías tú, de todos los movimientos de la ya famosa Operación Pokémon, y la verdad es que fue un día muy frenético aquí en Galicia. Empezaba a las 8 de la mañana en el barrio de San Lázaro, en Santiago, cuando la policía comenzó a registrar la casa del exasesor de Conde Roa, Ángel Espadas. Después del registro lo detienen. Media hora más tarde, en la parroquia de Arins, timbraban en la puerta del concejal de seguridad del concello, Albino Vázquez. Y van a seguir los registros porque a las 9 de la mañana la policía entra en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Registro a los documentos del concello, pero también en la sede de Aquagest. Solo una hora más tarde, a las 10 de la mañana. Llevamos ya 2 horas de registros, detenciones, y a las 10:15 entran en la casa del exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. El reloj sigue avanzando y a las 11:24 de la mañana nos vamos a tener que ir hasta Cataluña. En Girona detienen al alcalde del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm, de CIO, y 10 minutos más tarde volvemos a Galicia porque a las 11:35 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que hay 4 detenciones en Santiago, aunque a esa hora nosotros todavía no sabíamos la identidad de todos los detenidos. Vamos a volver a la parroquia de Arins, 11:40 de la mañana. Termina el registro en la casa del concejal Albino Vázquez. El edil sale del domicilio detenido en un coche del servicio de aduanas. 5 minutos después, tensión en Aquagest porque se aplaza la firma de un convenio con la Universidad de Santiago ante todas las detenciones, por supuesto, de la Operación Pokémon. Vamos a viajar ahora hasta Asturias, 12:45. Un nuevo detenido en esta Operación Manga es Joaquín Fernández Díaz, miembro del PP. Ahora es cuando tenemos que volver a Galicia porque el reloj sigue avanzando, ya estamos entrando en la tarde y Feijóo ha hablado del caso a la 1:16. Dice, repite y reitera que estarán muy atentos a los acontecimientos para tomar las decisiones que procedan. Finalmente, 2:09 de la tarde, después de 4 horas de registro, los agentes abandonan la casa del exalcalde Conde Roa. Se llevan documentación, pero el alcalde no sale detenido. 3:34 es cuando recibimos más información. El Tribunal Superior de Justicia emite un comunicado en el que anuncia que los detenidos comenzarán a pasar a disposición judicial a partir de mañana y van a empezar por Galicia. La tarde termina a las 4:10 en Aquagest. Termina el registro, se acaba, se llevan archivadores y detienen al gerente de Aquagest, José Luis Míguez. Este es solo, Fernanda, un resumen de lo que pasó en esta jornada de locos, como decías tú, y lo único que sabemos es que mañana van a seguir porque estarán delante de la juez. Bueno, pues efectivamente, creo que queda muy bien explicitado esa jornada de infarto que hoy han vivido los miembros del Servicio de Vigilancia Aduaneras, que es los que procedieron a esas detenciones, un cronograma que da cuenta un poco de la intensidad de esta jornada. Decía Carlos Punzón, Marta, que Feijóo se ha marcado un propio plazo en esa comparecencia que hoy tenía lugar después del Consello. ¿Qué hay que esperar a partir de ahora? Yo destacaría sobre todo lo que se ha dicho, que Feijóo está marcando una pauta completamente distinta a otros dirigentes políticos que en este momento pues hacen declaraciones públicas sobre lo que está aconteciendo con determinados casos de corrupción. Él fue el primero en decir que había que poner encima de la mesa medidas urgentes. Él en su gobierno las está poniendo para que la Xunta de Galicia transmita a la ciudadanía que tiene un gobierno autonómico limpio.
donde no puede caber la corrupción, pero lógicamente él es el presidente de un partido en Galicia donde tiene a muchos concejales, donde hay alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. Yo lo entendí muy bien porque yo considero que la corrupción no es cuestión de partidos, no es que en el PP o en el BNG existan... Bueno, la corrupción no es cuestión de partidos, pero tienen nombres y apellidos. Sí, claro. Tiene nombres y apellidos. Lo que yo digo es que la corrupción es cuestión de personas, no significa que porque en este momento, como hay más cargos del Partido Popular imputados, significa que el Partido Popular sea un partido más corrupto que otro partido como el Partido Socialista o Izquierda Unida, que a lo mejor, por datos estadísticos, como se gobiernan muchos menos concellos en muchas menos comunidades autónomas, pues a lo mejor tienen menos casos de corrupción. Pero sí me gustaría destacar que el presidente de la Xunta de Galicia hoy salió sin miedo ninguno, haciendo unas declaraciones muy rotundas y además diciendo que aquí había que dar explicaciones. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente de la Xunta. En realidad estaba hablando como presidente del Partido Popular, a pesar de que estaba en esa rueda de prensa después del Consello, pero lógicamente con lo que estaba pasando en Santiago, todas las preguntas o buena parte de esas preguntas fueron dirigidas hacia lo mismo. Habló de Bárcenas también, lo escucharemos después. Esto fue lo que dijo en relación con el asunto de las detenciones vinculadas al Concello de Santiago. La operación policial le volvió a pillar en el Consello de la Xunta, así que una vez más Núñez Feijóo tuvo que salir al paso de la delicada situación que se vive en Santiago, donde en los últimos meses se acumulan las detenciones e imputaciones en el gobierno del PP. Una situación insostenible, hai desgobierno, es partidario de elecciones anticipadas. O que está a suceder no Concello de Santiago non é normal e, en consecuencia, o que temos é que estar moi atentos para tomar as medidas que procedan. Es el discurso al que se agarró y no se movió. Evitó hablar de dimisiones y de futuro. Sí manifestó su preocupación hasta el punto de reconocer que habrá que pedir disculpas, aunque evitó dar nombres propios. Tengo que podo asegurar, e volvo a reiterar o que acabo de decir. Entendo que ten que haber explicacións amplias, probablemente desculpas concretas, e a min non me parece normal o que está ocurrindo no Concello de Santiago. Y de ahí no se movió a pesar de la insistencia. Tercer intento. O que digo neste momento é que o que ocurre no Concello de Santiago nos últimos meses non é normal. Lo cierto es que en los últimos meses al presidente gallego le ha tocado valorar los escándalos de corrupción en Galicia y también a nivel estatal, una situación que reconoce mina la confianza de los ciudadanos. Entendo que a confianza dos cidadáns se ten visto especialmente minada nestos últimos meses porque certas conductas de distintos membros de distintos partidos precisan un esforzo de transparencia. Una transparencia que se traduce en la publicación de la Declaración de Patrimonio del Gobierno gallego, también del propio Feijóo. Se conocerá probablemente el lunes y se remontará como mínimo al 2008. Rubén, ¿suficiente lo que ha dicho Feijóo? Vamos a ver, eu concordo con Beiras, este striptease político tampouco leva nada. Me gustaría ir ao fondo da cuestión. Primeiro, nos sorprende, se analizamos a historia desto, a partir da desaparición de dúas prostitutas en Lugo, a partir de casos moi concretos, como pode abarcar tantos concellos, tantos cargos públicos, tanta dimensión, a partir desas pequenas instruccións que se fixeron ao principio da Operación Carioca, o Club Queens, todo isto, onde estamos? Bueno, pois dende aquela ata agora, que pasou no Parlamento galego? A nós nos preocupa, A nós nos preocupa que no Parlamento galego existiu unha omertá a medida que se iban sucedendo os casos, estes casos. Ose, curiosamente, Feijóo montou un pouco en cólera porque a nosa viceportavoz, Yolanda Díaz, falaba abertamente de que hai 10 cargos do IGAPE. Non estamos falando de un ou dos, de 10 cargos do IGAPE. O IGAPE, que era un organismo encargado de determinadas actividades, eso que se enche a boca ao PP de I+D+I, non? Eu creo que isto tiña que estar xa collido por pinzas fai moito tempo. Fai moito tempo, é dicir, cando empezou o tema das multas en Lugo, todo este tipo de cousas que é un run-run, que, curiosamente, tamén parece ser que o das multas ten algo que ver en Cataluña, é dicir, operativas entre todas as tramas da corrupción moi concretas, e aparte moi fáciles de seguir a través de unha investigación. E logo, claro que agora todos os partidos ou todos os gobernantes o Partido Popular a nivel regional queren desmarcarse, e que como non se van a desmarcar, é que isto é un proceso de descomposición absoluta da dereita neste país, é que non estamos falando, o caso Bárcenas non é un tema secundario, é que implica a financiación dun partido e implica determinadas cousas
que o mellor explican maiorías absolutas durante moitos anos. Eu sigo pensando que as maiorías absolutas tamén se consiguen con talonarios, e que se consiguen con determinadas prebendas. Por lo tanto, eu creo que xa é hora dunha investigación parlamentaria tamén, e que cada pau aguanta a súa vela. Eu creo que Miguel, proceso de descomposición da dereita en España? Xa dixe que, por desgracia, é común a todos que gobernan. Bueno, pero que está gobernando agora é o Partido Popular, é dicir, cal vai ser a factura que vai pagar o Partido Popular por todo isto? A factura, mira, eu estaba lendo todo o informe sobre a transparencia democrática en España, un informe que se publicou fai pouco, e os alcaldes corruptos, a porcentaxe de reelección é moi semellante aos non corruptos. Os alcaldes imputados que hai en toda España, non só en Galicia, de todos os partidos, a porcentaxe de reelección é moi semellante Bueno, pero entón, Miguel, hai que aceptar que non son castigados popularmente, e iso hai que decirlo tamén. Son castigados se rouban, digamos, para eles. Se rouban e deixan roubar, como decía un político brasileiro, son relativamente tolerados. O que decía antes apuntaba, se esos alcaldes que rouban ve que o povo prospera, que deixan facer os veciños, que lle deixan roubar aos outros, é duro decirlo, son tolerados e non só repiten con maiorías absolutas en moitos casos de todos os partidos. Pero eso da prosperidade a través da corrupción. Pero eso da prosperidade a través da corrupción, o mellor habería que determinar se é así precisamente. Pode ser. Claro. Pode ser. Quer dizer, se as leis son moi rígidas, o sea, a corrupción a veces, e tamén é duro decirlo, é unha defensa contra leis injustas. Non toda a corrupción é a priori mala, depende como a cataloguemos, porque hai moitas leis que son absurdas. Hai moitas leis que afogan o desenvolvemento, hai moitas leis que por moi democráticas que sean, por moi legítimas que sean, hai leis que son absurdas, por moi democráticas que sean, e moitas veces o que fai o alcalde ou o que fai o gobernante burlalas e permitir progresar un pouco. Hai moitas leis urbanísticas, por exemplo, que impedirían o desenvolvemento de moitos povos da costa e moitos povos da costa galega, por exemplo. E o que fai o alcalde non estou dicindo. Non, que me parece, o diagnóstico me parece... E iso a xente o aprecia. O alcalde dice, eu quero facer un hotel nun campo de millo. Non. Vai facendo. Bueno, pois eso a xente, bueno, estará moi mala, será feo e non sei que sea, pero a xente o agradece. Bueno, somos moi callados ante as teorías de Miguel Ángel, pero... Non son teorías, está máis que estudiado. Deixádeme que atenda a unha persoa que temos ao outro lado do teléfono, Xavier Ron, moi boa noite. Boa noite. Bueno, Xavier Ron é diputado de AGE e hoxe verbalizou unha proposta concreta dunha forma moi clara, que foi a necesidade de disolver o Concello de Santiago e convocar eleccións anticipadas, é así? Sí, foi unha das nosas demandas. E por qué? Pois porque nós consideramos que isto que está acontecendo hoxe é un auténtico escándalo. Nós consideramos que esta situación ten que cambiar, é dicir, o proceso continuo de degradación ao que está sendo sometido o Concello de Santiago co goberno do PP, onde vemos cada vez máis e máis imputados, pois desde logo ten que rematar, é dicir, xa non é só Esquerda Unida quen reclama que se convoquen novas eleccións anticipadas, sino que os propios partidos que están dentro da institución, como o PSD e BNG, pois xa falaron claramente de que non hai goberno e de que hai ingobernabilidade. E esa é unha das condicións, precisamente, a ingobernabilidade, para solicitar a disolución, lóxicamente é extraordinaria e hai que dirixirse o Consello de Ministros, é unha solución extraordinaria, pero que existe, porque ademais estamos en tempo e forma, que sería simplemente non habería posibilidade se o tempo fose inferior a un ano, pero consideramos que se poden convocar eleccións, o que chaman eleccións parciais, é dicir, porque superamos os 2 anos, que eran 2 anos longos para esas eleccións, podería ser. E nós entendemos que é a forma de que a ciudadanía se pronuncie de forma aberta, clara, e diga que cidade quere, que futuro quere. Nós estamos vendo agora mesmo un estado de descomposición e as justificacións que escoitaba agora mesmo no debate en algún tertuliano sobre como justificar a corrupción é lamentable, é dicir, en clase, digamos, na condición política, e cando hai responsabilidades de goberno e cando hai responsabilidades de cargo público, hai que ser moi responsable, ter unha norma ética intachable, o máis intachable posible, respetando a presunción de inocencia, desde logo, pero ante o escándalo que se está provocando, hai que dimitir. E nós pedimos a dimisión de todos os cargos imputados e que se oxixene dunha vez por todas o Concello de Santiago. É dicir, e non chega, como dixo o presidente,
que hai que pedir disculpas. No, pedir disculpas eso sería unha falta leve. Aquí hai que asumir responsabilidades políticas e o presidente do Partido Popular ten que actuar. E esperemos que mañá o faga, a ver cal é ese tempo, porque só faltaría, como algún dicía, no, que o presidente dixo que non era normal, é que só faltaría que dixera que fora normal. Isto non é normal, isto é un estado de decrepitude da democracia. Xavier, pode haber quen diga que hai outras fórmulas para cambiar un goberno municipal que había da moción de censura. Vos non estades representados neste momento no Concello, Ague, estuve referindo, pero si está o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, e o millón hai algún concelleiro do Partido Popular, tendo en conta, ademais, como están as cousas dentro do grupo municipal do PP, que poderían estar dispostos a recurrir a esta vía. Podería ser unha solución esta? Desde logo, para nós, entendemos que a solución ten que pasar por renovar o aire, e renovar o aire é dar voz á cidadanía ante todos os escándalos que están acontecendo. Agora ben, si a solución pasa por aí, desde logo, nós imos respetar, lóxicamente, as solucións que democráticamente se decidan dentro das posibilidades que ofrece a lei, é dicir, iso está claro. Que pasa? Que nos demandamos que a cidadanía se poda pronunciar, que a cidadanía poda expresar, porque estamos convencidos que a cidadanía está farta unha e outra vez de ver que está sucedendo non só en Compostela, senón noutras localidades de Galicia e, lóxicamente, no Estado. É dicir, é unha situación de descomposición e que todo amosa, ademais, un raro amor, é dicir, curiosamente, que dicirlo neste 14 de febreiro, hai un raro amor da dereita polas portas xiratorias que conectan o público co privado, e que son, para nós, as que alimentan o clientelismo, os privilexios, os tratos de favor. É dicir, están absolutamente, hai unhas estructuras viciadas e que están vacías, totalmente vacías, das normas éticas que deben imperar en democracia. Eu non sei se tedes algún retorno da vosa proposta concreta e específica, fostes os máis contundentes, digamos, hoxe a hora de plantear alternativas ao que está a acontecer en Santiago. Non sei, digo, se tedes algún tipo de retorno por parte dos dous grupos que hoxe están na oposición en Compostela. No, que non saibamos agora mesmo, é dicir, hoxe ainda non acabou o día, e foi un día longo, con moitas, digamos, entrevistas, roldas de prensa, comunicados, etcétera, por toda a situación que se deu en Compostela e que, lóxicamente, repercutiu tamén na vida parlamentaria, pero non houve, simplemente o que procurei foi estar atento, digamos, o ir e vir do día e escoitar as declaracións dos persoeiros que están na oposición no Concello de Compostela, e precisamente escoitaba palabras que nos convencen, e dicir que non hai goberno e hai ingobernabilidade. Por lo tanto, son uns dos principios que avalan a nosa demanda de solicitar eleccións anticipadas. Pois, Xavier Ron, moitísimas grazas por atendernos esta noite, contarnos exactamente cal é a proposta que está plantexando e explicitando Ague. Moi boa noite, graciñas. Nada, gracias a vos. Bueno, don Carlos, cosas concretas ha dicho... Yo creo que se nota mucho que tienen prisa. Mi consejo desde la izquierda es tranquilícense. Su tiempo llegará, tómenselo con calma, hombre. Se lo dice, yo he tenido mucha prisa en mi vida, fui el alcalde más joven de ciudades más grandes. ¿Y los ciudadanos tienen...? Yo creo que los ciudadanos no tienen prisa, no están preocupados porque Ague esté en el Ayuntamiento de Santiago. No, yo no me refiero ahora a las prisas de Ague, me refiero ahora a las prisas de los ciudadanos. Se le nota mucha prisa, yo creo que les gusta pisar moqueta. No, déjame terminar. No, la gente lo que dice es que hay que... pateamos a Rúa, sabemos lo que pide pues yo veo todos los días 60 personas distintas y estoy en un barrio obrero y te aseguro que no dicen eso. A la gente le importa un carajo ir a votar ahora, en este momento. La gente quiere sacar el pan. Entonces, Santiago hay que resolver ese tema. Y o lo resuelve el PP y tira de la lista y nos presenta a los 14 tíos impolutos, o tiramos de la democracia. Que haya que el PP diga, oiga, no soy capaz de tener 14 tíos limpios, gobiernen ustedes. Y si los otros dicen, si los hichos del bloque y los hichos del PSOE no son capaces de asumir el gobierno, entonces vamos a nombrar una gestora. Y se nombra una gestora de acuerdo con los resultados electorales que hubo. Pero para que... ¿Le parece ya poco cargado el mapa electoral que hay en este país para meter ahora elecciones parciales en los ayuntamientos? O sea, ¿qué quieren? Yo estoy de acuerdo que hay que echar a los chorizos. Échenlos. Si el PP no los echa, que gobierne el PSOE y el bloque. Si no, que hagamos una gestora con representación, con la que la puede nombrar el Consejo de Ministros. Eso son 3 semanas, tiene que pronunciarse el Parlamento de Galicia y punto. Y yo no estoy de acuerdo por unas elecciones anticipadas, porque me parece que complicar más es
Una, pues, que haga un gobierno de gestión, que limpien la casa, porque mucho me temo... Aquagés ya estaba con nosotros, ¿no? Aquagés está en muchos No sé si me ayuntamientos, entiende. sí. Vendex ya estaba con nosotros. Incluso cuando a lo mejor hubo algún alcalde, algún concejal de Izquierda Unida, Pasín, hace muchos años ya estaba Vendex. Es que hay gente que no tiene memoria y algunos tenemos memoria. A ver, Rubén. Entonces déjame terminar. Sí. Entonces quiero decir que yo estoy porque se echan los chorizos. Échelos. Es igual que... yo no vi a Beiras tan preocupado por el Plan General de Vigo cuando era alcalde Lois y yo decía que era una cafrada. Y su amigo Toba. No lo vi tan preocupado, cojones. Vamos a controlar un poco los Bien. adjetivos. Es que no lo vi tan preocupado, es que esta es la verdad, es que el que decía las cosas era yo, y así me fue. Entonces, vamos a ser un poquito prudentes todos. Yo estoy de acuerdo que hay que echar a los chorizos, échenlos. Si el PP no es capaz de echarlos, que gobierne el PSOE y el Bloque. Si el PSOE y el Bloque no quieren gobernar, porque no tienen fuerza, porque claro, a ver, el chico del PSOE que tenemos ahí, que yo no lo conozco, que no lo he tratado nunca, si él le dice... Es la segunda fuerza. Si el PP no puede formar gobierno, tenemos la legitimidad nosotros de formar gobierno. Digo yo. A ver, Rubén. ¿Por qué tenemos que ir a unas elecciones? ¿Para que ustedes tengan siento? ¿Cómo es la cosa esta? ¿Te des presa por pisar boqueta? Vamos a ver. Hai unha cousa que é evidente, que hoxe en día non existe ninguna penalización absoluta cando pasan estas cousas. Hai cambios dentro da mesma estrutura do partido político. Eu creo que los echen. No, pero eu estou falando de unha cousa tan evidente como que saber que a corrupción significa volver a ter que pasar polo refrendo das urnas, que non é un tema secundario, quer decir, a que a xente non lle importa, a xente o que ten é que saber que as urnas é o que refrenda determinadas políticas. E se ti estás facendo unha serie de políticas que para nada, primeiro, xa non son de acordo co programa electoral, é obvio, porque ninguén levaba no programa electoral iso, ninguén levaba no programa electoral determinadas políticas fraudulentas, que os partidos políticos sepan que hai posibilidade, ante unha actuación legal, de ter que volver a pasar o referéndum. Porque non é unha cuestión, efectivamente, por aí pasaron moitos partidos políticos, é certo que Esquerda Unida nunca estivo o Partido Comunista de Galicia a través de Luís Pasín, pero nun tempo, eu podo trabucarme, que era unha empresa municipal de augas, que era unha titularidade como no seu día era en Vigo e Mavisa, que era 100% pública. Bueno, no nos centremos en Vigo porque va a haber mucha gente que los detalles tampoco los va a ahora conocer. ben, Es cuando se privatizaron. que o partido político sepa... Yo también me opuse a la privatización en Vigo. Pois, y me quedé en minoría en el Grupo Socialista. Exacto. Y parte de mis problemas. Pois eu creo que é unha maneira de entender que os partidos políticos non só eses concelleiros, os partidos políticos son penalizados, porque a responsabilidade dos partidos políticos, vamos a ver, o run de determinadas cousas, pois son durante moitos anos. Efectivamente, determinados plans xerais, determinadas actuacións, ese run, os partidos políticos teñen que ser fiscalizadores. Por lo tanto, unhas eleccións obligan o partido político, neste caso o Partido Popular, a saber que ten que ser refrendado de novo o proceso electoral. Bueno, vamos a hablar con una persona que sabe de lo que estamos hablando desde el punto de vista técnico. Queríamos aclarar exactamente qué posibilidades hay de que se concrete esta propuesta que hoy ha salido de la boca de los representantes de AGE. Alejandro de Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Alejandro de Diego, secretario de Administración Local. ¿Cuándo se puede disolver un ayuntamiento? Bueno, pues la ley de régimen local establece la disolución en el supuesto de una gestión gravemente dañosa para los intereses generales. Esto es básicamente el principio general. Estamos ante un concepto jurídico indeterminado que se considera como una gestión gravemente dañosa. Habría otros supuestos que creo que no son de aplicación aquí, como el caso de terrorismo, el caso de incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, pero supongo que en el caso de Santiago sería por aquí. ¿Quién determina que la gestión es gravemente dañosa? Porque, como está diciendo usted, es un concepto difuso que no acaba de... Sí. ¿Quién determina que esa gestión es gravemente dañosa? Vamos a ver, ¿quién lo determina? Digamos que el órgano competente para establecer esto sería el Consejo de Ministros, a petición propia o a petición del Consejo, en este caso de la Xunta de Galicia, y previo acuerdo favorable del Senado. Es decir, son muchos órganos los que lo pueden determinar. En cualquier caso, habría que ir un poco también a lo que es la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Supremo, que nos hablan un poco de actuaciones proporcionadas con respecto a los objetivos que se persiguen. De todas maneras, como en este caso, que es una cuestión, digamos, novedosa, no tenemos antecedentes, el único antecedente es el Ayuntamiento de Marbella, estaríamos un poco a expensas de la propia evolución de los acontecimientos. En cualquier caso, ¿la petición tendría que salir desde la Xunta de Galicia? No, no necesariamente. Puede ser el Consejo de Ministros a iniciativa propia. Tiene que ser o bien por el Consejo de Ministros a iniciativa propia, o si no,
puede ser a través de la Xunta de Galicia. Hablábamos del caso de Marbella, que efectivamente es el que nos viene a todos a la mente. ¿Por qué en esa ocasión sí se determinó o se llegó a la conclusión de que la gestión estaba siendo gravemente dañosa? ¿Qué pasó de excepcional en Marbella? Bueno, en Marbella, digamos que lo que había era, primero, un incumplimiento grave de la legislación, grave y reiterado por parte del Ayuntamiento. El número de cargos imputados eran mucho más altos. Estaba la alcaldesa, la primera teniente alcalde, quinto teniente alcalde, varios concejales, gerente de urbanismo, incluso el propio secretario. Y después, quizá lo que había diferente a esto es que el Ayuntamiento de Marbella estuvo desoyendo las instrucciones que le provenían desde la comunidad autónoma. Que yo sepa, en el caso de Santiago todavía no ha habido ninguna instrucción desde la Xunta de Galicia o al menos que haya sido desoída por parte del Concello de Santiago. ¿Cree usted que la percepción que tenemos de la corrupción y la sensibilidad que se ha creado en los últimos tiempos, supongo que asociado a la crisis económica, puede hacer que algo que era muy extraordinario hasta ahora, bueno, empiece a ser contemplado? Podría ser que sí. De todas maneras, también hay, como se ha estado hablando en el programa, hay otros mecanismos antes de llegar a la disolución del ayuntamiento, ¿no? Está lo que sería el tirar de la lista, lo que sería moción de censura, sí, cuestión de confianza. Hay otros organismos. Yo creo que llegar a la disolución del ayuntamiento es un tema ya muy extraordinario, pero posiblemente desde la opinión pública sí que se está llegando a un cierto escándalo o percepción de escándalo que podría hacer que estos casos que están previstos como casos muy extraordinarios pudieran darse. Ya para terminar, Alejandro de Diego, en el caso de las elecciones municipales son unas elecciones particulares porque prácticamente está tasado por ley cuándo se tienen que celebrar, ¿no? Sí. ¿Cómo son esos plazos? Bueno, en este caso lo que habría, como queda más de un año para la celebración de las elecciones locales, en el plazo de 3 meses desde que se aprobara el Real Decreto por el que se disuelve el Ayuntamiento, se convocarían las elecciones y después se aplicaría la Ley del Régimen Electoral General con las campañas electorales correspondientes, pero el plazo sería de 3 meses desde la publicación del Real Decreto que disuelve el Ayuntamiento. Bueno, pues queríamos que un experto nos aclarara exactamente en qué situación nos encontramos. Muchísimas gracias, Alejandro de Diego, por aclararnos los pormenores de esta petición. Gracias, buenas noches. Don Miguel, que me pedías perdón de escucharnos. Todo o mundo por condenados, que non acabo de entender eu. Que ainda non pasaron 24 horas desde que foron detidos. Nosotros, a ver, un momento. Nosotros lo que queríamos era aclarar los pormenores legales de una petición, bueno, muy novedosa que hoy se puso encima de la mesa y esa era la intención de por qué llamamos al secretario. Primero, hai unha funcionaria que unha suíte decide, imputar ou deter unhas persoas. Por certo, non sei por que ten que ir a prensa ali, porque a prensa parte dela parte que estaba avisada, porque algunhas detencións se salía o señor ali coa carapucha e se salía ali no, perdona, porque la prensa es moi buena, entonces se entera de las cosas. E iso non entendo, ese tipo de cosas. Xa os dan por detidos, xa os dan por presos, xa os dan por condenados, non acabo de entender eu alos. E depois por que levan a xentes das aduanas? O sea, cometeron un contrabando ou algún tipo de cosa? No, porque hai delitos económicos que están, claro... No, será que non se fía da policía normal. Aí está. Entón, que eu diga, claro, que non se fía, que pensa que a policía está infiltrada, que o Guardia Civil está infiltrada. La jueza parte del caso Carioca, donde hay policías y guardias civiles implicados, y por eso entra la policía de aduanas. Esto es una constante en la operación Pokémon, ya sucedió. É como a cosa de excepción. Lembro que en México os narcotraficantes non os detiña a policía normal, os viña detidos os asentos da Mariña, e digo que pitará xentes da Mariña detendo aquí a un señor narcotraficante. Pois será polo mismo, pero tamén están demostrando unha grave desconfianza que as forzas de seguridade do Estado. O sea, non explícita, pero sí tácita, que decir, está explicando unha serie de cousas. Non digo que non poden ser culpables, pero bueno, que decir, se estamos vendendo xa que están culpables só porque os imputen para unha determinada cousa. Habrá que ver que fundamento hai en eso. A mí lo que me llama la atención es que a menos de 24 horas de las primeras detenciones, porque acabamos de ver... estas no son las primeras, estas son las primeras de las últimas. Estas detenciones de las últimas. Claro, porque recordemos que el alcalde actual está imputado también. Que un diputado como el señor Ron salga en los medios de comunicación pidiendo que se convoquen nuevas elecciones en el Concello de Santiago, a mí personalmente me parece que se han pasado, digamos, en tiempos, porque una cosa salir en los medios de comunicación y pedir dimisiones de personas que están imputadas, porque luego hay distintos raseros. Hay personas que están imputadas y sí se exige su dimisión, y hay otros políticos que están imputados y no se exige su dimisión hasta que una jueza o un juez decida
cuál es la sentencia para esa persona y para ese político. Entonces, creo que en este momento, desde AGE, podían haber pedido la dimisión o podían haber sugerido la dimisión, porque es normal dentro de un partido político que está en la oposición y ejerciendo en este momento un papel nuevo como está ejerciendo AGE en el Parlamento. Pero me parece desorbitado salir a menos de 24 horas diciendo que lo que se tiene que hacer en el Concello de Santiago es convocar unas elecciones municipales. Claro que da que pensar que más preocupados por el tema de solucionar la corrupción, que lo que aprovecha pues esta nueva fuerza política compuesta entre Izquierda Unida y gente de Beiras, es que lo que quiere es aprovechar la situación pues para agitar todavía más a la conciencia social y hacerse pues con un rédito político que a mí en este momento pues no me parece de justicia, ¿no? Sobre todo cuando por un lado se está criticando determinadas cuestiones, se pide transparencia y por otro lado resulta que no se quiere hacer un striptease y publicar en el Parlamento de Galicia lo que teníamos los diputados antes de entrar, lo que tenemos en el momento de dejar de ser diputados y lo que ganamos, con luz y taquígrafo. Y hay diputados, si usted lo sabe, de AGE que no quieren hacer públicas sus declaraciones de patrimonio ni sus declaraciones de la renta. Entonces, empecemos todos por ser transparentes, como si tenemos que pasar un extracto de nuestros movimientos del banco. Es que nosotros no podemos dejar entrever que nosotros no queremos saber cuál es nuestro patrimonio, qué es lo que cobramos. Entonces, yo sí veo coherencias en este grupo parlamentario, porque primero resulta que dicen ustedes antes de entrar en el Parlamento que AGE no va a cobrar el sueldo de un diputado porque les parece indigno. Caramba, pero si los ciudadanos saben que ustedes están cobrando un sueldo de diputado igual que el que cobra uno del PP, pero resulta que ustedes dicen que los que están robando o los que no son transparentes son los diputados del Partido Popular. Entonces, hay determinadas... No, yo tampoco quería centrarlo en la discusión de AGPP. Me preocupan los ciudadanos de Santiago y lo que no es justo es que los partidos políticos, incluyendo AGE como partido, le trasladen sus problemas a los ciudadanos. Lo que tienen que hacer esos señores que les hemos votado es, y el señor presidente de la Junta que le hemos votado y el señor Rajoy que le hemos votado, es resolver esa crisis. Y tiene dos mecanismos. Nuevo gobierno, bien con nuevas personas, gobierno de concentración democrática liderada por el líder de la oposición, que es del Partido Socialista, y tercera, si no le gusta ninguna, una gestora. Y resolver rapidito, en 2 meses, a la calle. A Carlos y a Manuel. Demasiado... Rapidito. Yo a ver, Carlos, ¿tú estás de acuerdo con la propuesta de AGE? Vamos a ver, yo lo que sí creo es que en un ayuntamiento en el que en 2 años 2 alcaldes han sido imputados, 2 concejales... No han pasado 2 años todavía. No han pasado 2 años. 2 de sus concejales han sido imputados, varios altos cargos nombrados por ellos han sido imputados, es decir, ese grupo de gobierno no es fiable. Sin condenas previas, pero para una persona de la calle que ha elegido a alguien que los administre y ve como uno tras otro van pasando hacia el banquillo, es de suponer que cuanto más hacia abajo corre la lista, menos experiencia o menos garantías de liderar equipos habría, me imagino, de entrada, ¿no? Puede haber de todo. Con lo cual, tiremos de lista para abajo, ¿qué va a ser el alcalde? ¿El tercero, el cuarto, el quinto? Yo creo que ¿por qué no el del PSOE? Yo creo que ya es un gobierno de concentración. A mí no me parecería mal, en una situación excepcional, donde hay un equipo de gobierno que no ha sido capaz de transmitir transparencia al menos, y permitirme el chiste, pero que a la operación le llamen manga. Pero manga es por lo de Pokémon. Sí, pero bueno, yo creo que ya está sentando la sentencia. Claro, es cierto desde el que juegan momento con que ese empieza. doble sentido, pero manga en principio son los dibujos japoneses como los Pokémon, pero efectivamente invita a pensar que el que le puso el nombre tenía... Y todo esto además se produce desde un punto inicial. No sé si os acordáis, cuando Gervasio Rolando, el gerente de Vendes, decía: señoría, pero ¿usted cómo cree que se consiguen las adjudicaciones? Él y luego otros imputados que han pasado por el tribunal han dado un montón de nombres. Todo esto se sustancia en montones de horas, que cada vez que coincide, como hoy, que la jueza está de guardia, pasan cosas, ¿no? Y tiene varios días de guardia, además. Por delante todavía. Por delante, sí. Manuel, muy brevemente, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a ver, me gustó más la primera intervención de Marta que esta última, ¿no? Porque con todo esto, con una repetición tan grave de casos de corrupción, volver al discurso de la presunción de inocencia, de que la justicia haga su trabajo, yo creo que a los ciudadanos ya les sabe bastante a poco. Y el tú más también.
los spin doctors son especialistas en fabricar verdades falsas, en crear opinión para encubrir la verdad. En este caso, el PP está intentando invertir la carga de la prueba y ahora resulta que todo el problema que tiene este país es que Rubalcaba enseñe su declaración de la renta. Bien, me parece que ya es el momento de decir basta a este tipo de manipulaciones. Yo no creo que el problema sea que enseñen cualquiera sus papeles legales, que lógicamente los chanchullos no van a estar reflejados en la declaración de la renta de nadie. Y siempre que sea legal, yo no voy a criticar a alguien porque gane más o menos si lo hace en términos legales. Entonces, estos son cortinas de humo que creo que hay que eliminar ya por completo de la política. La corrupción es un problema ético y la única respuesta a la altura por parte del PP en concreto en el Ayuntamiento de Santiago sería un acto ético y no se me ocurre ningún otro que promueva una automoción de censura. Me parece que sería el único acto... Moción de confianza, se puede llamar. Más allá de no sé cómo técnicamente se denomina, no soy experto, pero creo que se entiende... Cuando es el gobierno el que se somete al... Pero vamos a ver, yo no sé exactamente el mecanismo legal, no hay nada más que pero moción de censura. un número de concejales determinados, hasta donde yo sé, puede presentar una moción de censura al alcalde. Y no piden que sea de un partido o de otro. De hecho, hay ejemplos en ayuntamientos gallegos donde los concejales del propio partido han hecho una moción de censura al alcalde de su propio partido. Bien, en cualquier caso, el mecanismo será el que sea, pero lo único creíble sería un acto, desde mi punto de vista, de este tipo. De este tipo, es decir, que el propio partido hiciera una moción de censura, entre comillas, a su propio alcalde, que en este caso, y estoy de acuerdo con Carlos, con Carlos Príncipe, que, bien, los ciudadanos le han dado la mayoría al PP en Santiago. Me parece respetable, pero hay que hacer una lista, dentro de la lista que se presentó a las elecciones, absolutamente limpia. Y es cierto, van a tener menos experiencia, pero teniendo en cuenta esta cuestión del manga, casi los prefiero con menos experiencia, porque está visto que igual la experiencia no es el principal argumento visto lo visto. Que no significa que una persona por ir en un puesto en vez de en el 5, en el 14, vaya a estar menos preparada que la persona que ocupa el número 3. Sobre todo si tiene menos experiencia. Yo lo digo por experiencia a nivel municipal en distintas listas que yo conozco. El caso de Santiago además es un caso particular porque también sabemos los problemas internos que hay dentro del propio grupo municipal del Partido Popular. No, pero por que a priori, a ver, aquí hai teóricamente un sistema de división de poderes que eu creo que non é certo, pero bueno. Pero teóricamente un sistema de poderes. Por que a priori pensamos que o que diu un dos poderes é certo, radicalmente certo, hasta o punto de destituirse a priori radicalmente a calquera outra persona? Por que o que diu o xuiz sempre ten razón e por que o que diu o político sempre é mentira? Por que ten que dimitir un político por que alguén o apunta? Hay una cosa que se llama autoritas, la confianza que se ha perdido. Claro, pero esto, cuando en política tú pierdes la confianza, estás muerto. Por eso digo, ¿pero por qué? ¿Y por qué un suizo? El PP en Santiago está muerto. Miguel Anso, es obligación de un político no hacer escándalo. El presidente del PP tiene que entender que es un error por salvar al PP. Lo mejor que puede hacer es soltar el poder. No, pero ¿por qué o suiz puede votar abaixo calquer goberno municipal en cambio un alcalde non pode reclamar un suiz? Porque es malísima suerte. Y además yo estoy convencido que al final seguramente el señor Currás sale absuelto porque lo que hizo fue, dicen, ¿no?, que fue recomendar a unas chicas para una guardería. Unas chicas o unos chicos, no sé lo que fue, ¿eh? No me tildéis de machista. Pero claro, que el primero de la lista, el pobre, se haya olvidado de declarar el IVA. Digo ya el pobre, porque se le pasó, estaba en una cosa. Que el otro, además son tontos, coño, los cachan.
Los cachan con una lista y con unos emails de Bueno, la la verdad alcaldía es que desde el jefe de gabinete los diciéndole episodios que tal. vinculados al Partido Popular de Santiago, porque estamos siendo muy buenos, no recordando un episodio que tiene que ver con Ángel Espadas, que fue protagonizado... Ese es de su vida privada. No, bueno, de su vida privada, bueno, no lo estamos recordando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Vamos a hablar de más cosas, porque estamos hablando de los problemas que tiene en este caso el Partido Popular, en esta extensión o en esta segunda parte de la operación Pokémon, bautizada, como ya se ha dicho, Operación Manga, pero hay más cosas que tienen que ver con supuesta corrupción y con otra operación que también se está instruyendo desde Lugo, la Operación Campeón. Saben que uno de los implicados en esa operación es el exministro José Blanco y parece, como les decía al principio del programa, que el cerco se va estrechando. A la vuelta de publicidad.